Gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Robel Alba, con todo aprecio. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Y saludando a todos mis colegas congresistas en esta comisión. Se pidió la palabra de Acción Popular. Varios congresistas decían de otros partidos que no teníamos todavía una posición o no habíamos dicho nada hasta ahora. Y es que tenemos un problema. Y esto es porque Acción Popular no está de acuerdo con el texto del predictamen presentado, puesto que nuestro desacuerdo se expresa en los siguientes puntos. Nos han recogido los aportes expuestos en el debate del día de ayer, presentados tanto por mi persona como por mi correligionaria Leslie Lazo. Es necesario que se emitan normas para sanear las dirigencias vencidas en los partidos políticos y si no es en este predictamen, lamentablemente no se podrá hacer porque los tiempos que nos quedan son manifiestamente insuficientes. De igual forma, con respecto al tiempo mínimo de afiliación, Acción Popular está en principio de acuerdo, pero no compartimos la fecha propuesta en el predictamen. Proponemos que esta fecha se cuente desde la fecha establecida para las elecciones generales de 2021, que es en abril, porque no podemos votar por una disposición tal como está, porque niega el derecho a la participación política y de elegir a la ciudadanía. Lo expuesto se sustenta no solo en nuestros derechos políticos fundamentales, sino en lograr un consenso mínimo que toda democracia exige y que debemos nosotros, como en la Comisión de Constitución y Reglamento, demostrar que podemos llegar a ese consenso mínimo. Todos los ciudadanos deben tener la oportunidad real de poder escoger si participan en la vida política. Esta conclusión es producto de la ponderación entre los intereses constitucionales de institucionalizar los partidos políticos y el derecho de las personas de poder elegir si intervienen o no en ellos. Ahora, lo antes dicho no niega la responsabilidad de las personas que quieran participar en política si deben afiliarse y militar. Por eso lo reitero, Acción Popular sí comparte la exigencia de un tiempo mínimo, pero que permita a las personas interesadas a participar, a tener reglas claras y oportunidad para afiliarse. En este punto entramos al problema de la exigencia de la militancia inscrita en el ROP. Compartimos las observaciones hechas por nuestros colegas de Somos Perú, sobre todo por el congresista Guillermo Aliaga. Es necesario consensuar una alternativa entre la documentación de afiliación partidaria y la inscripción en el ROP en el Jurado Nacional de Elecciones, que además ha estado suspendido por varios meses. También puedo señalar como ejemplo la situación de miles de militantes jóvenes de Acción Popular que no cuentan con su afiliación inscrita en el ROP cuando ellos han deseado participar y ser parte de este gran partido que es Acción Popular. Finalmente, debo rechazar cualquier imputación de que Acción Popular busque detener o impedir la institucionalización de los partidos políticos o que busque limitar los derechos políticos de otros. Yo puedo señalar con claridad, con mis años de militancia y la vida partidaria que no solo mi persona tiene, sino mi familia ha entregado e entregará al país, que nosotros sí creemos en la institucionalidad, así como en los derechos políticos. Por ello, propongo, frente a este problema que se ha generado, este impasse que se ha generado, solucionarlo el debate, buscar un consenso mínimo en el tiempo para que no solo busquemos la institucionalización de los partidos políticos, sino que además respetar los derechos de participación política de nuestros ciudadanos y también quienes queremos pertenecer a la vida política del país. Y con ello solo me despido con un saludo final a mis correligionarios, amigos y colegas de bancada, que son militantes de Acción Popular y que lo seguirán siendo. Adelante. Muchas gracias, congresista Luis Roel. Tiene el uso de la palabra para culminar el congresista Moisés González Cruz. Adelante, por favor. Presidente, Presidente, buenas disculpe, yo he noches. pedido la palabra Todos los después del colegas. congresista Rodel. Perdón. Congresista González. Sí, congresista Presidente, González. Tiene el uso de la palabra congresista Almerí. Adelante, disculpe. Adelante, por favor. gracias, presidente. Presidente, yo creo que cuando algún colega parlamentario señala de que estamos eh, tomando la pandemia, este estado de crisis a nivel mundial, no solo a nivel nacional, que no es una excusa para poder legislar en la reforma política electoral que desde mucho tiempo se viene ya lidiando en el Congreso, presidente. Yo creo que el colega parlamentario
desconoce el principio de la supremacía de la realidad, que es un principio jurídico, presidente, elemental para dar las leyes o para derogar las leyes cuando la realidad sustituye a lo que está expresado en una norma jurídica. Por eso, presidente, el principio de la supremacía de la realidad nos dice y objetivamente nos señala el sendero para poder transitoriamente corregir algunas normas. No porque no seamos democráticos, presidente, no porque querramos que el país esté retrasado en cuanto a lo que es nuestra reforma electoral que ha sido sustentada ya por tantos invitados, presidente, y creo que, como dijo otro colega, estamos ya al final del debate. Yo creo, presidente, que no deben primar los intereses individuales, presidente, no debe imperar una partidocracia, presidente, por grupos políticos de repente que hoy en día gozan de una mayoría pero que estarían generando una desestabilización política, una desestabilización en cuanto a lo que es, señor, el respeto a los partidos políticos, por más pequeños que sean, porque el derecho de las minorías es un derecho fundamental en la democracia, señor presidente, y así hay minorías que son partidos políticos nuevos. Yo, presidente, quiero dejar en claro algo para que mis colegas parlamentarios sepan. El partido al cual yo pertenecí desde el año 99, presidente, murió el año 2010 enterrado por la mala conducta del presidente Toledo, que no supo seguir construyendo un partido y por lo cual, presidente, obviamente uno tiene todo el derecho de poder seguir sus ideales políticos, participar en política. Y yo, presidente, permítame brevemente decirle, yo me siento orgulloso de haber sido un estudiante de una universidad nacional prestigiosa del Estado. Me siento orgullosa de haber sido obrero, chofer, futbolista profesional y de haber seguido mis estudios también en el posgrado, presidente, y haberme preparado para estar en esta lucha política. Por eso, presidente, creo que los que estamos en política muchos años sabemos lo que cuesta las críticas, el salvajismo hoy en día de las redes sociales, de los cuales creo que todos hemos sido víctimas en algún momento. Yo creo, presidente, para referirme al tema, que tenemos dos puntos que quizás son los más difíciles de consensuar. El tema de los 6 meses de afiliación, del cual ya Podemos Perú, presidente, ratifica su posición en la cual nosotros no creemos que ese plazo que estaría desfasado y desnaturalizado por este proceso excepcional, extraordinario que estamos viviendo, por lo cual debería quitarse. Y también, presidente, en el tema de la modalidad del voto universal y el voto por los delegados, excluir del dictamen que ya usted nos ha cursado en cuanto a que la OMPE sería quien tiene que verificar y haber pasado por todo el proceso de electrónico de constatación, presidente, porque eso sería regresar a lo mismo. No tiene ningún sentido. Por eso yo creo, en cuanto a esos dos puntos, presidente, que el debate se ha alargado, pero en buena hora, porque así es la política. Es un debate de ideas, presidente, y no un debate de las fuerzas. Entonces, en ese sentido, presidente de Podemos Perú, yo ratifico esa posición para que hoy día votemos de una vez, presidente, y esto se pueda en agosto ya lograr para avanzar en la comisión, que si bien es cierto, con todos los problemas que hay, estamos avanzando. Gracias, presidente. Ocupado. Muchísimas gracias, congresista Almerí. Para finalizar, tiene la palabra el congresista Moisés González Cruz. Adelante, por favor, adelante. Presidente, reitero mi saludo a su presidencia y también a los colegas congresistas. Tuvimos temprano en otras comisiones y no hemos podido estar muy de cerca. Sin embargo, estoy viendo que el debate está sumamente interesante, pero hay preguntas que resolver, presidente. Presidente, al parecer no hemos aprendido todavía de la parte de nuestra historia que nos debió enseñar. Presidente, quiero referirme yo con ejemplos puntuales en el caso de la región Cajamarca, que hace unos años, cuando era estudiante universitario, presidente,
Sinceramente estábamos en la tercera casilla de región de pobreza y en este momento estamos en el último puesto. Somos la región más pobre del país a pesar que producimos tanto al erario nacional. Presidente, porque de pronto salió un candidato en nuestra región y empezó a gritar a nuestras hermanas y hermanos del campo a decir, oro no, agua sí, y llegó obviamente, convenció a la gente y llegó a ser presidente regional. Presidente, cuando se le dio el espacio para gobernar, no tenía los cuadros suficientes para gobernar tal como se merecía la región. Y finalmente, presidente, hoy purga condena por actos de corrupción. Presidente, parece que la historia no nos ha enseñado cuando en los años 90 se transitaba y se hacía de la política un mercantilismo, jalando candidatos y llamando candidatos con dinero sobre la mesa, presidente. Presidente, no nos ha enseñado la historia que cuando no tenemos ideología política, porque el fin supremo de la política es el bienestar general de toda la gente y la forma científica de hacer política se basa en la estrategia económica. Presidente, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo de los partidos políticos arcas abiertas para que el justo y el injusto ingresen. Hemos sacado una norma, presidente, acabamos de debatirlo en esta misma comisión, para decir los impedimentos de postulación de los candidatos, que creo es importante. Pero, presidente, por otro lado, no estamos exigiendo lo mínimo indispensable para que quienes quieren hacer vida partidaria, quieren participar en estas elecciones que deben ser justas y transparentes, cuando menos tengan una identidad en un partido político mínimo de 6 meses. Presidente, ¿qué estamos haciendo? Es por eso que hace unos meses o hace algunos años, inclusive se creó un movimiento que se llamaba Movadez y querían inscribirse también para participar en elecciones cuando su ideología era sumamente nociva para el país. Presidente, yo creo que tenemos que hacer un análisis más profundo. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, presidente. ¿Cómo es posible? Eso significa, seguramente también en estas elecciones que vienen al Congreso estaremos pues discutiéndose los candidatos. Y fíjese, ya escuché en el pueblo, están diciendo, mira, tal candidato dicen que va a postular por tal partido o de repente postulará por el otro partido. Presidente, lo mínimo que tenemos que hacer para institucionalizar los partidos políticos y por consecuencia tener gobernantes probos, con conocimiento, tenemos que poner condiciones mínimas indispensables, presidente, porque si no, de ese modo todos nos desafiliamos y hay que ver y hay que hacer lo que hicieron muchos años algunos amigos. Cuando salía la encuesta, y que dicho sea de paso que tanto manipulan la conciencia de los ciudadanos, presidente, decían, pero mira que está con 20 tantos por ciento en la encuesta, entonces vamos a afiliarse ahí, vamos a hacer vida partidaria ahí, pero de pronto la encuesta cambiaba y decía que el otro candidato estaba con mayor posibilidad y de pronto se iban allá. Presidente, institucionalizar los partidos, generar doctrina dentro de los partidos es sumamente importante. Presidente, y no poniendo las condiciones mínimas, por ejemplo, de este caso, 6 meses, y sinceramente que yo estoy hasta en desacuerdo con los 6 meses, porque debería ser más tiempo, presidente, que tenemos que hacer vida partidaria, tenemos que conocer qué es lo que queremos hacer como doctrina con el país. En ese sentido, presidente, sinceramente, yo llamo a la reflexión a los colegas congresistas, porque fíjese usted, con estas medidas que hoy queremos adoptar de no tener lo mínimo indispensable de afiliación partidaria y política, lo que haremos, ingresaremos al mercantilismo de la política, a comprar candidatos, a negociar sobre la mesa, a hacer de la política un mercado. Y esto no solamente se va a reflejar, presidente, en estas elecciones que vienen a la presidencia y al Congreso, sino también va a ser en los municipios. Porque, presidente, seguramente irán los candidatos provinciales a buscar los candidatos distritales, unos a ofrecerle tanto y los otros a ofrecerlos tanto. ¿Sabe por qué, presidente? Porque no estamos exigiendo nada, pues. Sabemos que no hay condiciones para poder postular. Y en ese sentido, seguramente optarán por el mejor postor, presidente. Presidente, una vez más, hay que reflexionar. Si queremos hacer de la política decente, docencia en la política, institucionalizar los partidos, generar democracia, pero una democracia sana y que no sean los partidos políticos esos espacios.
obligatoria y necesariamente tenemos que poner condiciones mínimas a estas elecciones. Para terminar, congresista González. Gracias. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias. Sí, rápidamente, Muy congresista Vega. Rápidamente, por favor, porque ya estamos en el borde. Congresista Vega, adelante. Le pido también tener un poco de tolerancia, presidente, no va a ser mucho tiempo. Presidente. No, siempre hay tolerancia, por favor, con usted más todavía. No se Sinceremos las cosas, presidente. Muchos hablamos de partidos. ¿Cuántos hemos militado en los partidos? Yo he militado en la izquierda peruana hasta el año 90. Después milito en UPP, soy fundador del Partido Unión por el Perú. Yo no necesité recursos, dinero para llegar a tomar la conducción de partido. Gané elecciones internas. Después un largo proceso de militancia en el partido. Por eso le digo, la tarea política no está asignada como hoy día. Vamos a resolver el problema poniendo límites. La verdad, yo podría decir a conveniencia personal, bueno, ¿sabes qué? A los partidos pequeños hasta acá, chao. Pero yo creo que hoy día, como alguna vez le escuché, no es generosidad, creo que es necesario tener un criterio plural y de amplitud, permitir que este proceso excepcional, después pongamos las reglas. Yo no estoy a favor de que rebajaran las firmas, y se rebajaron las firmas para favorecer la inscripción de más partidos. Entonces, por eso es la contradicción hoy día, queremos, aparentemente a algunos siente que se le está cerrando el paso para participar. Por eso, presidente, no hay que temer, hay que abrir los espacios, es necesario flexibilizar y como decía en un momento, necesitamos reflexionar para que nadie se sienta afectado, porque este es un momento excepcional. La regla de juego no puede ser lo mismo como en un momento normal. Le pido reflexión, presidente, para que este tema no ocurra como nos pasó con el tema de la inmunidad. No vuelva a ocurrir eso, presidente. Reflexión. Gracias por haberme permitido hablar, presidente. Gracias. No, por favor, encantado, está en su derecho. Gracias a usted más bien. Congresista Rosario Paredes Izaguirre, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo intervengo después de algún tiempo, por eso es que quiero pedirles unos segunditos para decirles, he sido víctima de un linchamiento mediático y quiero asegurarles a todos ustedes, les voy a hacer llegar los descargos de que a mis bolsillos no ha entrado ni un sol. Este linchamiento ha sido por mi fuerte lucha contra la corrupción, a la que vengo yo representando hace más de 2 décadas. Así es que eso para decirles de que mi palabra no está desautorizada. Bien, señor presidente, yo en primer lugar quiero solidarizarme con esta comisión que ha sido tan maltratada, porque de repente ese tema de la inmunidad nos dejamos llevar pues porque la petición, la mayoría lo decía así o no era conveniente o una prensa, ¿no? Que también tendríamos que hacer algunas leyes para impedir que esto siga pasando en nuestro país. La mediatez pues a veces nos asusta, pero reconozco su carácter democrático. Y por eso mismo, con el deseo de aportar, yo quisiera decirles a ustedes de que la crisis que vivimos no solamente es crisis económica de salud, también es de los partidos políticos, la crisis política. Y esto realmente, tal como lo han venido diciendo todos mis colegas, necesitaría un análisis más concienzudo. Hay una realidad para cada partido y para cada estamento y para cada movimiento, y ellos tienen sus estatutos. Y esto también lo estamos manejando de acuerdo a una crisis y creo que lo que tenemos que hacer, y en esto respaldo aquellas palabras del congresista Mesías, es hacer lo correcto, señor presidente. Esta comisión es muy importante y tiene que ser así en la decisión, en el futuro de nuestro país, en la construcción de la democracia en nuestro país. No podemos en este momento donde se destruyó los partidos políticos por A o B situaciones, donde se olvidaron de seguir los lineamientos de fraternidad, aquello que se pisotea al regalado gusto.
no podemos decir yo soy bueno y yo soy malo, porque también hay que felicitar a algunos partidos organizados a los que yo veo con mucha simpatía. Es necesario que nos cerremos el paso, que tomemos decisiones sin cerrar el paso, pero sí creo que es importante, y yo sé que usted con la capacidad y esta comisión, que se vaya dejando una mesa de trabajo, porque el tema de los partidos políticos no se puede tratar en una legislatura, mucho menos teniendo tan poco tiempo en este Congreso. Necesita mucho análisis, mucho estudio para que puedan llevarse las cosas tal cual son. Así es que mi mejor deseo de que el día que se tenga pues, lo más correcto, que no se cierre el paso absolutamente a nadie, que se fortalezca y que se busque una mesa de trabajo, un organismo que perdure el próximo periodo para quienes vayan ingresando, donde realmente se haga un estudio y un fortalecimiento de los partidos y de la vida democrática. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, congresista Rosario Paredes. La congresista Chávez ya intervino, pero le vamos a dar un minuto para terminar, por favor, porque estamos con el tiempo. Congresista Chávez, con todo gusto. Sí, presidente, solamente para señalar que mientras estamos aquí debatiendo y tratando de hacer las reformas que corresponden para un proceso electoral limpio, hoy día nos sorprende una cortina de humo, obviamente inspirada desde Palacio de Gobierno por un fiscal que hasta hace poco ha tenido a su pareja, a su esposa, gozando de un cargo asignado a dedo en el Ministerio de Economía y Finanzas, nada menos que en Procompras. El señor fiscal José Domingo Pérez acaba de perpetrar, porque no tengo otra palabra, señor presidente, un pedido de requerimiento al juzgado del doctor Zúñiga, pidiendo que se suspenda a Fuerza Popular, ¿no?, por 2 años y medio. Evidentemente es obvia y es descarada la petición, y es indudable que el fujimorismo es una fuerza política que le es incómoda pues al inquilino de Palacio de Gobierno, y manda así como vino corriendo desde el Brasil para evitar que al señor Pérez lo cambien, como si los fiscales de la nación no tuvieran el derecho de cambiar a los fiscales de mínimo nivel que se les asigna un caso. Y, señor presidente, nada, simplemente ese es el escenario enrarecido donde se tendrá que actuar. Pues no, espero equivocarme, pero con estos anticipos, señor presidente, dudo que todo el esfuerzo que tenemos se vea tirado contra la pared, porque de repente en diciembre nos sale este mismo. Soy objeto, señor presidente. ¿Qué duda cabe? Chávez. Sí, la estamos escuchando. Los gobiernos están señor presidente, monitoreando esta sesión y probablemente espiándonos. Entonces me quisieron silenciar, me sacaron de la plataforma por unos instantes, pero vuelvo a retomar el diálogo con su anuencia, señor presidente, y decir pues que en este clima enrarecido no nos llamaría la atención, ojalá me equivoque, que en diciembre el inquilino de Palacio de Gobierno perpetre la no realización de las elecciones, señor presidente. Esto es, hay que señalarlo con todas sus letras, y no nos vamos a arredrar, vamos a seguir dando la batalla, porque la batalla por los principios, señor presidente, se realiza en las circunstancias peores, y eso hay que continuar haciéndolo, presidente. No nos van a atemorizar. Un fiscal de mínimo nivel que tiene de padrino al presidente de la República no nos asustará, por lo menos a quien habla no la va a asustar, y estamos seguros que no van a llegar a concretar su perverso propósito de enrarecer el escenario político, señor presidente. Otros partidos que sí han estado en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, ni los han mencionado en ningún caso, señor presidente. Pero a Fuerza Popular, nadie de cuyos representantes ha tenido un cargo
político ejecutivo, señor presidente, está siendo objeto de este amedrentamiento, este intento de amedrentar y esta persecución política grosera, presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Lamentamos lo sucedido. Para finalizar, congresista Retamoso, por favor, María Cristina, adelante, con todo aprecio. Buenas noches, presidente. Muchas gracias por su intermedio saludar a los colegas de la Comisión de Constitución. Comienzo saludando su disposición por lograr un consenso de todas las fuerzas políticas. Creo que todos hemos aportado para llegar a un dictamen. Se han recogido algunos aportes, otros no. Es parte de la democracia y del debate parlamentario. Pero les recuerdo a mis colegas que esta comisión tenemos en primera instancia que aprobar un primer paso para aprobar esta ley, este dictamen. Ahora, esto luego va a ir al Pleno del Congreso para debatirse seguramente por largas horas. Y luego de esto, si se aprueba, debe ir al Poder Ejecutivo. Y si el presidente considera que hay observaciones, entonces tendremos que volver al debate parlamentario. ¿Cuánto falta para llegar al Pleno del Congreso? Esta semana parece que no va a haber pleno. Y si hubiera, no hemos aprobado nada en esta comisión todavía. Entonces tendríamos que esperar a la siguiente semana, pero en esa semana que viene ya estamos en fiestas patrias y la presentación del gabinete. Quizás no hay espacio para la reforma electoral, presidente. Así ya estamos en la primera o segunda semana de agosto, con septiembre a la vuelta de la esquina. Yo creo, señor presidente, que hoy se debe votar este dictamen porque es momento que los votos hablen por nosotros y el debate continúe en el Pleno del Congreso. En un momento tuve la participación en el Pleno del Congreso y mencioné que el FREPAP se puede adecuar a cualquiera de las formas de votación, sea por un militante un voto, sea por delegado, no hay ningún inconveniente, pero tenemos que dar la respuesta a la población, señor presidente. Yo llamo a mis colegas a la reflexión, todos tienen que ceder en parte para poder llegar a un consenso y el día de hoy, si es posible, se pueda aprobar el dictamen. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la congresista María Cristina Retamoso. Queridos congresistas, hemos buscado por todos los medios durante 3 semanas consecutivas, durante muchos debates, durante decenas de horas de debates, de hasta 4 predictámenes, hemos avanzado fructíficamente en llegar a consensos. Creo yo que hemos llegado hasta un 90%, digamos, de consensos. Hay un 10% que todavía falta. Básicamente es un tema. Estamos acogiendo sus propuestas, estamos acogiendo sus aportes y también sus discrepancias. Esta presidencia de la Comisión de Constitución es absolutamente democrática, absolutamente tolerante y no nos cerramos absolutamente nada más allá de las convicciones democráticas e institucionales que la mantenemos. Pero falta un 10%, no ha habido todavía acuerdo, falta todavía, digamos, afinar algunos pequeños temas y por lo tanto voy a, siendo exactamente las 8 de la noche, las 20 horas con 12 minutos, voy a levantar la sesión convocándolos para el día martes 4 de agosto a las 11 de la mañana. La próxima semana es feriado, los días de Comisión de Constitución, 28 de julio, el presidente de la República va a dar su mensaje a la Nación. Así que yo les deseo a todos ustedes que tengan unas felices fiestas patrias, que la pasen lindo, con mucha bendición con su familia, con sus hijos, que el Perú cambie, que el Perú mejore en el tema sanitario, que la economía se reactive y vamos a estar afinando, espero, el texto final con los aportes que ustedes han dado. Hemos llegado a un 90% de concordancias, hay un 10% que no la hay. Queremos buscar el consenso definitivo para tener un texto que sea votado por unanimidad la primera semana de agosto para alcanzarlo al Pleno del Congreso. Así que Dios los bendiga, se levanta la sesión hasta el próximo martes 4 de agosto a las 11 de la mañana. Bendiciones y muy buenas noches.
veíamos el final de la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento, donde se estuvo debatiendo una vez más el predictamen recaído en diversos proyectos de ley para establecer normas transitorias en la legislación electoral en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Los dejamos ahora con la programación de Congreso Televisión.